Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de química, estudiaremos los tipos de reacciones químicas. De acuerdo con López 2022, una reacción química es un proceso por el cual una o varias sustancias se combinan para formar otras sustancias nuevas y diferentes. La estructura de una reacción química es como la que se muestra en pantalla. Encontraremos simbología como el signo más, que significa reacciona o se combina con. También podemos encontrar una flecha que se interpreta como produce o genera. Y de forma general tenemos sustancias que reaccionan entre ellas, denominadas reactivos, y sustancias nuevas que se producen. Obviamente, se denominan productos a estas sustancias nuevas. Una ecuación química es una forma resumida de expresar mediante símbolos y fórmulas una reacción química. Tenemos diferentes tipos de reacciones químicas como reacción exotérmica, reacción endotérmica, reacción de síntesis, reacción de descomposición y reacción de sustitución. En pantalla observamos diversos símbolos que podemos encontrar en una reacción química. ¿Cómo podemos identificar que se lleva a cabo una reacción química? Podemos observar algunos de los siguientes casos. En algunas reacciones se produce efervescencia, es decir, se desprende un gas, tal y como se observa en la imagen. En otras ocasiones se puede producir calor o se enfría el recipiente. Esto se debe a que se puede liberar o absorber energía. También en otras reacciones suele producirse una sustancia insoluble que se deposita en el fondo del recipiente donde se llevó a cabo la reacción química. Otro hecho que podemos visualizar cuando se produce una reacción química es un cambio de coloración. Generalmente este cambio es permanente. Ahora sí, veamos la clasificación. Tenemos reacciones exotérmicas y endotérmicas. Debemos tener en consideración que en toda reacción química se absorbe o se desprende energía, normalmente en forma de luz o calor. Esto se debe a que al romperse y formarse enlaces se absorbe y se libera energía. De acuerdo a los criterios que podemos considerar, existen a grandes rasgos dos tipos de reacciones. Reacciones exotérmicas, las cuales desprenden energía y se les asocia signo negativo. De esta forma podemos observar mediante un simple esquema cómo se libera energía. Por lo general, esta energía se libera mediante calor. El otro tipo de reacción es una reacción endotérmica en la cual se absorbe energía y se le asigna o asocia un signo positivo. En este caso, la energía es absorbida al sistema y en el otro caso es liberada. De ahí que unas flechas vayan hacia afuera y otras vayan hacia adentro. En las reacciones endotérmicas se absorbe energía o calor del medio. Otro tipo de reacciones químicas que podemos mencionar son las reacciones de síntesis
o de adición. Esta ocurre cuando dos o más sustancias reaccionan entre sí para producir una sola sustancia. Tiene las siguientes características. Generalmente son exotérmicas. El número de moléculas que se produce es menor a los reactivos. Se presenta en reacciones orgánicas e inorgánicas. También es llamada reacción de combinación y vemos en pantalla un simple esquema donde dos sustancias o elementos se combinan para formar una nueva sustancia. A mano derecha de la pantalla observamos algunos ejemplos, como el agua, el dióxido de carbono, cloruro de potasio, amoníaco, etc. Y vemos también otro pequeño esquema en donde tenemos átomos y como algunos elementos forman sustancias más complejas. Nuestro siguiente tipo de reacción son las reacciones de descomposición. Esta ocurre cuando una sustancia reacciona para formar dos o más sustancias y presenta las siguientes características. Forma moléculas más pequeñas que a menudo incluyen elementos puros. Este tipo de reacción es opuesta a la reacción de síntesis. Ocurre de forma natural o de forma inducida y generalmente se forman o producen sustancias más simples. En pantalla vemos un esquema donde tenemos una sustancia más compleja y esta se descompone en sus elementos más sencillos. Y precisamente observamos que una sustancia compleja se descompone en dos sustancias más sencillas. A mano derecha también vemos algunos ejemplos de este tipo de reacción y podemos decir que tenemos una clasificación de este tipo de reacciones de descomposición de acuerdo a que lo cause. Puede ser una descomposición térmica, una descomposición catalítica o una descomposición electrolítica. De igual forma, a mano izquierda en pantalla vemos como dos moléculas complejas se separan en sus elementos más sencillos. Veamos el siguiente tipo de reacción, la reacción de sustitución. También son llamadas reacciones de reemplazamiento. Se presentan debido a la sustitución de iones. Y tenemos dos casos, sustitución simple, la cual, como observamos en el esquema, un elemento sustituye a otro elemento de una sustancia. Observamos que el color naranja sustituye al color azul desplazándolo. Esto sucede, como ya se mencionó, cuando se sustituyen iones. Puede ser sustituido un catión en una sal o en un ácido. También puede ser sustituido un anión. Por lo general, quienes son sustituidos o reemplazados son iones metálicos o iones hidrógeno. Vemos en pantalla un ejemplo en el cual, si observamos a detalle, tenemos ácido clorhídrico y zinc y observamos
que en efecto los iones positivos serán quienes se reemplacen. El zinc desplaza al hidrógeno y como se mencionó, se sustituyen cationes. Y también observamos que un ion metálico sustituye a un hidrógeno. El otro tipo de reacción de sustitución es una sustitución doble. Se observa en pantalla que en este caso tenemos dos sustancias diferentes y los iones de cada sustancia serán reemplazados uno por otro. El amarillo reemplazará al anaranjado y el anaranjado tomará el lugar del amarillo. Como ya se puede observar, este tipo de sustitución se lleva a cabo cuando participan dos sustancias. Y también es común observar que se sustituyen cationes. Vemos en pantalla un ejemplo en el que tenemos ácido carbónico y cloruro de sodio. El sodio sustituirá al hidrógeno y el hidrógeno tomará el lugar del sodio, tal y como se observa en los esquemas que se ven en pantalla. De esta manera estamos llegando al final de nuestra clase. Se propone investigar más referente al tema que estamos estudiando y elaborar un mapa conceptual de por lo menos 3 niveles. Obviamente el mapa conceptual debe hacer referencia a los tipos de reacciones químicas. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.